¿Qué tal? Buen día. En este video te mostraré cuáles son las configuraciones básicas que debes de tomar en cuenta antes de empezar a programar en Logosoft Comfort. Antes de continuar con este video, quiero decirles que si ustedes todavía no conocen o no tienen bases de electrónica digital y un poco de electrónica analógica, es recomendable que vayan a algún video donde se explique todo esto, porque si no, no van a entender prácticamente nada de este video. Continuando, lo primero que tenemos que hacer es abrir Logosoft Comfort y les aparecerá una ventana así. Les aparecerá un esquema eléctrico. Ese tipo de esquema eléctrico puede ser FUP, KOP o para nosotros desarrollar cajas negras, o bueno, así yo lo llamo, UDF. Vamos a abrir los tres para ver sus diferencias. La primera diferencia que encontramos es la forma de los esquemas que aparecen. La segunda es la barra superior que aparece. Y la tercera es los menús de instrucciones que aparecen en cada uno. ¿Por qué son diferentes en cada uno? El primero es un esquema eléctrico FUP o FUP. Este en particular se utiliza en muchos tipos de PLCs, no solamente Logo. Podríamos decir que FUP y KOP son lenguajes universales de programación para PLCs, no solamente para Logo. ¿Cómo es que funciona? La forma en que funciona este tipo de diagrama eléctrico es a través de configuraciones de compuertas lógicas: AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR y la combinación de ellas. ¿Para qué? Para poder desarrollar la función que nosotros necesitemos. Si nosotros necesitamos hacer un arranque y paro, si nosotros necesitamos hacer que funcionen bombas en determinado tiempo, bueno, pues vamos a utilizar la mayoría de compuertas lógicas. También podemos ocupar contadores, temporizadores, entradas analógicas, salidas analógicas, pero eso va a depender del hardware que tú tengas en tu PLC. Entonces las instrucciones, tenemos las instrucciones digitales, las instrucciones analógicas, las instrucciones de red, las funciones básicas y las funciones especiales, que son temporizadores, contadores e instrucciones analógicas, entre otros. Todo eso lo podemos ocupar. Aparte, también podemos ocupar los UDFs. ¿Y qué son los UDFs? Bueno, los UDFs son esquemas eléctricos ya preestablecidos para desarrollar una sola función. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a ocupar siempre contadores de 4, 5, 6, 7 con flanco ascendente o con flanco descendente, entonces nosotros podemos hacer una tipo caja negra, donde nosotros no conocemos cómo funciona lo que hay dentro de mi esquema, pero sí sabemos que hay entradas y salidas y para qué funcionan cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un contador, entonces tal vez nada más necesita hacer el contador y el reset y tener dos salidas. Entonces, si nosotros nos vamos al diagrama de instrucciones, pues tal vez podemos buscar contadores y extraemos el contador y todas las entradas las conectamos hacia aquí y por ejemplo conectamos esto. Este UDF nosotros lo vamos a guardar
y le vamos a poner, por ejemplo, contador. Y cuando nosotros lo queramos extraer en el esquema eléctrico FUP, porque es donde funciona, entonces nos vamos a ir a herramientas, opciones, UDF, vamos a agregar UDF, vamos a buscar nuestro UDF, por ejemplo aquí contador, lo vamos a abrir y le vamos a dar a aceptar. Entonces cuando nosotros queramos abrir nuestro UDF, aquí está nuestro contador. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestra entrada 1, nuestra entrada 2, nuestra entrada 3 y nuestra salida 1. ¿Qué es lo que pasa? Que yo todo lo que configuré en este UDF lo voy a utilizar aquí. Obviamente, para nosotros utilizar los UDFs los tenemos que conocer. El esquema eléctrico KOP, que es uno de los más utilizados, mínimo en la industria mexicana, porque es muy sencillo, se basa en la conexión de relevadores y contactores. Entonces, nosotros tenemos contactos en lugar de entradas, o las entradas se ven como contactos y las salidas se ven como bobinas. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que nosotros para empezar necesitamos conectar a la línea activa. Si nosotros no conectamos a nuestra línea activa, entonces no vamos a poder utilizar la entrada o salida, a pesar de que nosotros tengamos nuestra instrucción en el esquema eléctrico. Por ejemplo, aquí yo nada más le estoy diciendo que cuando yo oprima mi contacto se prende el foco y cuando no se apaga. Si yo quisiera hacer la función de una AND, entonces tendría que poner un contacto en serie. Y mi tabla de verdad me dice que cuando los dos estén en 1 va a encender, pero si no, no va a encender. La simulación en Logo es muy amigable porque mis entradas me las muestra como IS y como si fueran switches, y mis salidas me las muestra como si fueran focos. Ahora, si yo quisiera que uno de mis switch fuera como un push button, le voy a dar clic derecho, parámetros de simulación, y en lugar de que sea interruptor, le voy a decir que sea pulsador, normalmente abierto o normalmente cerrado. Por ejemplo, si yo le doy normalmente abierto, entonces cuando yo lo oprima solamente se va a encender, pero si yo lo dejo de oprimir, si yo dejo de darle clic, entonces va a continuar apagado. Si yo, por ejemplo, le doy pulsador normalmente cerrado, solamente cuando yo lo oprima es cuando se va a apagar el foco, porque es como si siempre estuviera conectado. En este caso lo voy a dejar como pulsador normalmente abierto, y solamente cuando yo le dé, obviamente que esté el I1 en 1, voy a poderlo encender. Si no, no va a poder encender. ¿Cuál es el mejor lenguaje que se puede utilizar? Eso se queda en consideración de las habilidades de cada uno, porque alguno puede programar mejor en FUP, alguno puede programar mejor en COP, alguno puede programar mejor haciendo subrutinas en UDF y posteriormente utilizarlas. Cada uno puede desarrollar sus habilidades como mejor se amolde a cada una de las plataformas que estarán viendo. Posteriormente te estaré explicando algunas de las instrucciones para que tú puedas empezar a utilizar en la programación. Nos vamos a enfocar en la programación KOP y desarrollaré algunos ejercicios prácticos para que tú lo puedas entender de mejor manera. Esto es todo, no olvides compartir y ya sabes, si tienes una meta, a rodar por ella.